Ujú. ¿Qué me pueden decir del número uno y 2? ¿Es espacio vectorial? ¿El uno? Ujú. Lick, si Sí, nota la cerradura, creo que no se cumpliría, correcto, porque si entonces no sería un espacio vectorial. correcto. No es espacio vectorial, ya que una de tantas. Sí, o sea, hay varias que no se cumplen, pero vaya, Ajá. la cerradura es una de ellas. Este pertenece a los reales negativos, pero x más y, que es x por y, esto es mayor que cero, sin importar quién sea x, y. Esto implica que x más y no pertenece a estos. ¿Sí? Eso por un lado. El segundo Ujú, me pareció que sí es un espacio vectorial, ya que como es en los reales, ujú, entonces no importa si está en los negativos o en los positivos, la cerradura siempre se cumple y varios otros siempre se cumplen. ujú. ¿Seguro? Sí, así Sí. pensé yo. Vamos a ver. Cero pertenece a los reales. Sí, El inverso de cero, ¿quién es? No tiene. Ujú. Indeterminado. Entonces no se cumple que para todo elemento de no reales siempre tengamos un inverso aditivo. Entonces no sería espacio vectorial. ¿Correcto? Interesante, ¿va? ah, no lo había pensado así, fíjese. Estamos, estamos bien en sintonía, que si este es un real, pero el inverso aditivo de cero no existe. Correcto. Bueno, incluso, eh, mírenlo así, alfa es un escalar, el cero pertenece a R, alfa por cero no existe si alfa es menor que cero. Sí, cuidado con el micrófono. ¿Estamos bien? Sin importar el número negativo que yo tome, alfa cero no estaría, no existe ese número. Al no existir esta, entonces también podemos decir que no es cerrada, ¿va? Pero esta creo que se mira más interesante. Pero están vinculadas, están vinculadas. Esta es más general. Esta absorbe esta. ¿Estamos bien? Sí, Sí, perfecto. Ahora, no sé si les dio tiempo de llegar hasta acá. no llegué, Lick, pero creo que no cumpliría la asociativa.
Seguro. La de que tiene XY, sí. Vamos a X, Y, ver, Z. le voy a hacer una pregunta. Cuando en matemáticas nos dicen muestre, existe la posibilidad que no suceda. Ajá, No, ella es como que ya es comprobar que eso es correcto. correcto. Entonces sí tenemos que tener cuidado porque aquí no cabe la posibilidad que falle. Entonces, este sí es espacio vectorial, salvo que yo me haya equivocado con las operaciones, que no creo porque sí lo tengo bien presente el ejercicio. Entonces, en este caso, no cae. Ahora, cuando a nosotros nos dicen, determine si la siguiente terna es un espacio vectorial, ahí sí cabe la posibilidad de decir, no, no es. ¿Me entienden? Entonces ahí sí lo pueden tener para que vayamos entendiendo los enunciados y no vayamos a cometer algún tipo de error, ¿verdad? Cheque. Entonces, comenzamos con las cerraduras. Vamos con la cerradura, con la primera cerradura. Si notan, estos dos elementos de aquí, voy a copiar la operación. Puedo decir esto. XY, X', Y', ambos elementos de R2. La operación. Note que X más X' más 1, Y más Y' más 1 pertenecen a los reales. Esto implica, más bien creo que, entonces, este es un elemento de R2. Por tanto, cerrado, ¿va? ¿Estamos bien? Lick, una pregunta. Cuénteme. En la operación producto, ¿qué pasaría si el escalar es, por ejemplo, cero? Si es cero, obtenemos Ajá, el neutro. Como ya sé que es espacio vectorial, ahí ok, sale el ok. neutro. Pero ya lo vamos a buscar el neutro también para que lo miremos cómo surge. ¿Sí? Vamos a la segunda. La segunda operación era o el segundo axioma es, ujú, Conmutativa. correcto. Entonces nosotros sabemos que, y para no perder tiempo, voy a copiar esta y solo voy a permutar internamente. Esta operación. Si notan por la forma internamente dentro de cada par ordenado, yo puedo permutar, pues son números reales. Ya que puedo tener X' más X más 1, coma, Y' más Y más 1. Pero esto, si sigo la definición, es X, Y' más X, Y. Ahí está. Se cumple. ¿Sí? 3.
Vamos a ver si es cierto que es asociativa. Entonces, primero, esta operatoria que está aquí adentro es este extremo. O sea que esto es aquí más este. Miren. Ahora, si aplico la operación a estos dos, ¿qué voy a tener? Voy a tener primera componente más la primera componente de este, más 1, coma, primera componente más segunda componente de acá, más 1. Internamente los puedo intercambiar. Puedo dejar libre este y asociar estos dos. O sea, asociar x' más 1 más xb', y' más 1 más y'. Entonces, si notan, esto es lo mismo que tener x más x' más xb' más 1 más 1, coma, y, y', más 1, más 1. Ahora, esto es x, y, más x', xb' más 1, y', más 1. Miren. Pero este último, x', y' más xb', y'. Miren, se cumple. ¿Estamos bien? Aquí yo sumé los dos unos que vienen ahí, como ya no me concordaba, pues creí que ya no daba. Ya. Sí, no, pero ahí no había que sumarlos. Por eso no lo voy sumando. Aunque ahí lo que le hubiese tocado es calcular esta y después calcular esta y darse cuenta que llega a lo mismo. A mí Yo hice eso, eso último. perdón, Hice eso último. también es válido hacer eso. Yo particularmente no lo hago, siempre me gusta construir cuando se puede. Cuando no se puede, toca. Como las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas, recuerden, se atacan de este punto a este, o lo contrario, o se trabajan hasta que coinciden. Esas son las formas de trabajar. Aquí igual, es parecido a las identidades, solo que más bonito. ¿Cuál sigue? ¿Qué propiedad sigue? La del neutro. Neutro. Correcto. Entonces, 4. Pongamos que existe O. O que aquí luego revisamos si pertenece o no, aunque podríamos. Ocupo, es que en realidad ocupo la forma. Voy a decir que O es de la forma A, B.
tal que O más XY es igual a XY. De esa última, tengo A, coma B, más esto, igual a XY. De aquí es A más X más 1, B más Y más 1, igual a XY. Igualo porque tengo la igualdad de dos vectores y eso no cambia. A igual a menos 1. B igual a menos 1. Si notan aquí, en este caso, A y B no depende de X, Y, del elemento que tomé, que es cualquier elemento del espacio vectorial, bueno, del conjunto en todo caso. Entonces, O es de la forma menos 1 menos 1. Estos dos son números reales y pertenece a R2. Entonces, se cumple. Ahí está el neutro. 5. ¿Cuál es la 5? El inverso. Correcto, inverso aditivo. Tenemos entonces, sea este que pertenece a R2. Entonces vamos a calcular el menos. Vamos a calcular este. Y vamos a decir que es de la forma A, B. Tal que aplicando lo que tengo, llegamos a B, XY, entonces A es menos 2 menos X y B es menos 2 menos Y. Entonces, el menos XY es igual a menos 2 menos X, coma, menos 2 menos Y. Esta es la forma que va a tener el opuesto o el inverso aditivo. Y si notan, este es un número real, este es un número real, entonces este pertenece a R2. Este sí depende del elemento que tomemos. Este no debe depender de nadie, porque el hecho de que dependa de un elemento específico significa que el neutro ya no es único. Pero en este caso, este debe depender del elemento que tomé. ¿Estamos bien? Sí, se entiende. Entonces, por ejemplo, el opuesto o el inverso aditivo de 0,0 es menos 2 menos 2, ¿va?
Sí, es cierto. Vaya, el de 1,1 sería menos 3. En los tres, sí. Entonces ahí es donde chocamos con este menos esto y la forma en cómo va jugando. Ahora, ya vamos a ver el siguiente. Siguiente cerradura, 6. ¿Cuál era? La cerradura. Ah, bueno, voy a traerla más bien porque como ahí está. Esta es la definición de la operación. Ahora, noté que pertenecen a R. Entonces, igual, así, por simple inspección, ¿verdad? Ustedes dicen, ah, está en R2, se cumple. 7. ¿Cuál era la 7? La, de la multiplicación de una suma. O sea, un escalar multiplicando una suma. Ajá, propiedad distributiva, acuérdese. Cierto. Esta. Entonces, si primero construyo la suma, tengo x más x prima más 1, coma, y más y prima más 1. A este vector o a este elemento le voy a aplicar la operación producto por un escalar, que es copio el alfa, multiplico el alfa por la primer componente, resto 1, coma, copio el alfa, multiplico el alfa por la segunda componente, menos 1. Si hago el álgebra, alfa, alfa x prima, alfa, menos 1, coma, alfa, alfa y prima, más alfa menos 1. Miren. Ahora, a esta construcción le voy a hacer algo que ustedes lo han visto en cálculo. Le voy a sumar un 0. Menos 1 más 1. Menos 1 más 1. ¿Para qué? Para que me quede de la siguiente forma, miren. Alfa más alfa x menos 1 más alfa, alfa x prima menos 1, es 1, primera componente, alfa, alfa y menos 1, alfa, alfa y prima menos 1,
más 1. ¿Se fijan que están todos ahí, va? Están los dos menos, aquí están, y el más. Están los dos alfas. Mire. Y está el alfa X, alfa X prima. Están todos los números que tengo, están aquí, organizados. Ahora, todo este paréntesis, creo que me faltó un... está bien, va. Está bien todo. Dice que me hace falta un paréntesis al final. Todo esto último es, por ejemplo, esto es la suma. La suma del vector alfa, alfa X menos 1, coma, alfa, alfa Y menos 1 con alfa, alfa X prima menos 1, alfa, alfa Y prima menos 1. ¿Sí? Ahora, este de aquí es alfa por A por X. XY más este de aquí es alfa por se cumple. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahorita hasta el momento. Entonces, la otra es axioma 8. ¿Cuál era el 8? La distributiva de dos escalares, creo. No sé cómo se pronunciaría eso. Sería Tiene dos escalares y lo multiplica por el vector. correcto. Entonces, si yo aplico esta suma de escalares multiplicada por este vector, esto sería alfa más beta más alfa más beta por la primer componente menos 1, coma, alfa más beta, alfa más beta por la segunda componente menos 1. ¿Sí? Multiplico alfa, beta, alfa X, beta X menos 1, alfa, beta, alfa Y,
beta y menos 1. Esto es igual a aquí. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Copio. Resto un 1, sumo 1. Entonces, esto me queda alfa, alfa x menos 1 más beta, beta x menos 1 más 1, coma, alfa, alfa y menos 1, beta, beta y menos 1 más 1. Esto último se puede escribir como esto. Ahora, cada uno de estos, este por ejemplo, nosotros sabemos que es alfa por X. coma y más este de aquí es beta Beta por. X más Y. Ujú. Y ahí vemos que se cumple. ¿9? Sería la de dos escalares y por un vector. O sea, un escalar por la multiplicación de un escalar por un vector. Correcto. Este. Sí, eso. Entonces esto nos queda alfa por beta, beta x menos 1, beta, beta y menos 1. Igual, alfa, alfa por la primer componente, menos 1, alfa, alfa por la segunda componente, menos 1. Ahora esto es alfa, alfa beta, alfa beta x menos alfa menos 1, alfa, alfa beta, alfa beta y menos alfa menos 1. Se van los alfas. Alfa beta x menos 1, alfa beta y menos 1. Y al final esto nos queda alfa beta por XY. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿No? No, Lick. El último, 1 por XY. Esto es igual a 1 por X menos 1, 1 por Y menos 1. Pues ya se sabe que esto nos queda XY. Cumple. Por tanto, R2 dotado de las dos operaciones descritas al inicio es un espacio vectorial. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Vamos a ver ejemplos. Lick, una Sí, consulta nada más. cuénteme. El 10 siempre va a ser por obligación 1. No puede ser así como... Sí, este sí. No, no, Más bien ok. esta es la que no siempre está en los libros. Esta última característica, pero en nuestro caso sí va a ser 1. Ok. Ejemplos de no espacio vectorial. Bueno, ejemplos que no son espacios vectoriales. De los que me acuerdo, vamos a revisar algunos del libro. Uno que no es, son estas. Puedo ser bien puntual y lo extendemos, ¿verdad? Me refiero al que H es el conjunto de matrices cuadradas de orden 2, tales que el determinante de esta matriz es 0. Con las operaciones usuales, no es espacio vectorial. De todos los 10 axiomas, ¿cuál creen ustedes que falle? El inverso. El inverso. Como inverso usted. Digo, determinante 0. ¿El determinante de quién me dice? ¿Con qué operación es? Usuales. Eso quiere decir que Mm, el neutro acá, de la suma, ¿no? sí, la Solo es suma con la suma igual. el neutro, ¿verdad? Ajá, correcto. Bueno, sí, ahí sí, ahí sí. Que el neutro aquí, por ejemplo, es la matriz de Ujú, cero. ajá. La matriz de cero sí está aquí. Sí, Todas sí. las propiedades con las operaciones usuales se satisfacen. La conmutativa, la asociativa, el neutro, la existencia del inverso aditivo también está. El producto por un escalar es el usual. Todas las propiedades de multiplicar escalares, distributiva de escalares, todas esas se van a cumplir. La pregunta es, ¿cuál no? Porque si le estoy diciendo que no es porque alguna de esas falla. ¿Y por qué falla? Ujú. Lick, pero la cerradura de la suma siempre no sería, no fallaría ahí No porque sé. Ajá. si el determinante es 0, ¿verdad? Ujú, ujú. Y la suma, o sea, no estoy seguro, pero estoy probando ahorita, estoy sumando ahorita, pero Ajá. creo que no obligatoriamente el determinante sea 0 de la matriz resultante. Deme un contraejemplo. Piense a ver si se le ocurre uno Sí, rapidito. estoy buscando. Está buscando. Le ayudo. A1 es esta matriz.
A sub 2 es esta matriz. ¿Sí? Entonces, A1 y A2 pertenecen a H. ¿Sí? Porque tienen una fila de ceros determinante 0. Ahora, la suma. ¿Qué me da? Miren, la suma de A1 con A2 me da I2. Esto quiere decir que determinante de A1 más A2 es igual a 1, distinto de 0, y esto implica que A1 más A2 no pertenece a H. No es cerrado respecto de la suma. ¿Por qué no es cerrado? Porque encontré dos elementos del conjunto que al operarse me dan un elemento que está fuera del conjunto. Entonces, por esa razón, no es espacio vectorial. 2, ese mismo, solo que de forma extendida. Solo que ahora estoy pensando en las matrices de orden n, cuyo determinante es 0. Entonces, ustedes eligen dos matrices A1 y A2 que tengan al menos una fila de ceros en cada una. Estas matrices tienen al menos una fila de ceros y cuya suma me dé la identidad de orden n, obviamente. Entonces, al seleccionar A1 y A2 con al menos una fila de ceros, implica que A1 y A2 pertenecen a H, porque el determinante va a ser 0. Por la condición en cómo las estoy construyendo. Ahora, A1 más A2 no pertenece a H, ya que A1 más A2 es igual a IN, y esto implica que el determinante de A1 más A2 sea 1 y no 0. Entonces, como hay infinitas matrices que podemos jugar nosotros, incluso podemos tomar la primera con 1 y 0 al final, ¿verdad? Un ejemplo puede ser. Y el resto de elementos, el resto de filas, es idénticas, excepto la última, que va una de ceros. En A2 toman todas las primeras filas de ceros y en la última colocan 0, 0, 0, 0, 1. Y la suman da la identidad y cumple que A1 y A2 pertenecen al conjunto. Solo que A1 tiene una fila de ceros y A2 tiene n menos un fila de ceros. Y ahí se cumple. O sea que ahí pueden jugar con cualquiera. Entonces, eso funciona. Este otro conjunto, miren. 3. El conjunto H es un subconjunto de R3, tales que AX, BY más CZ igual a D, con D no cero, A, B, C fijos, con las operaciones usuales
no es espacio vectorial. ¿Qué significa que A, B y C son fijos? Bueno, incluso D, ¿verdad? O digamos A, B, C son cualesquiera números reales, pero fijos. O sea que puedo tener varios H. O sea, si aquí le pongo valores de 1, 2, 3, y este puede ser un número real cualquiera, pero no cero. Alguno de estos de aquí sí puede ser cero, pero este no. Este no es cero. Entonces, si se fijan, geométricamente hablando, estos son planos. Entonces, los planos con las operaciones usuales no son un espacio vectorial. Todos los planos con este, particularmente este diferente de cero. ¿Cuál creen ustedes que no cumpla? Aquella, es que como son planos que no pasan por el origen, Ujú. Ujú. no, ya me perdí esa lista. Pero sí, yo estaba viendo uno, pero con rectas que no pasaban por el origen y cuando se buscaba el neutro, ahí fallaba. Ajá, en este caso el neutro no está aquí. Esa es una, falla esa y falla las cerraduras. Ambas cerraduras fallan, pero el neutro es el más fácil. Entonces, como el neutro con las operaciones usuales es este, no pertenece a H, ya que A por cero, B por cero, C con cero, igual a D, le queda 0 igual a D y esto contradice lo que teníamos. De cero entonces, pero D es distinto de ser. Entonces, este no está el neutro, ¿ya? También las cerraduras, cuando usted reemplaza aquí la suma de x más x', y más y', multiplica, le va a quedar d más d, que es 2d y no d. También el producto por el escalar, le va a quedar alfa por d y no d. Entonces falla, bajo ese caso, voy a colocar la observación, también fallan las cerraduras. Ambas, Lick, cuando, ¿sí? de que, cuando se refiere a que, vaya, con la multiplicación que quedaba alfa D y no D, Ujú. o sea, por obligación tienen que quedar D solita en ese Sí, caso. porque esa es la característica. La característica es que todas las ternas que yo tome aquí, al ser reemplazadas en la ecuación, me tienen que dar D. Mm. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene usted alfa D con las operaciones usuales? Uy, espérame, que me equivoqué de letra. Esto es alfa X Sí, con las usuales. sí. Entonces, A por alfa X, B con alfa Y, C con alfa Z, es alfa AX, BY, CZ, pero esto es alfa por D, que es diferente a D. No está. Ah, es cierto, es cierto. O sea, ese sí es, pero es otro plano. No es el plano al que se refiere el ejercicio. Ajá, correcto, correcto. Sí, sí, ya. Y lo mismo pasa con la cerradura, con la suma. Si usted tiene, por ejemplo, la suma de X, Y, Z más X', Y', Z', usted sabe que esto queda X más X', Y más Y', Z más Z'. Entonces, A por X más X', B
Y más Y prima, C, Z más Z prima. Mire, queda AX, BY, CZ, AX prima, BY prima, CZ prima. Pero como inicialmente este y este son elementos, tiene D más D, que es 2D, y eso es distinto a D. Entonces, no pertenece a H. No es cerrado. También está el caso que usted me mencionó. 3 rectas que no pasan por el origen con las operaciones usuales. No es espacio vectorial. ¿Cuál otro? Me gustaría, faltan 2 minutos. Me gustaría que pensaran esto para el lunes. Pensar si, obviamente con las mismas operaciones, ¿verdad? Sería, en todo caso, si B y W son espacios vectoriales, entonces B intersección W, o sea, hablando de la intersección como tal, es espacio vectorial, y también lo mismo con la unión. Voy a subir un poquito esto para que me dé espacio de escribirlo y no cambiar de página. Solo pueden buscar, pueden preguntarle a Mr. Google. Está en el libro. Está en el libro. Bueno, Sí, en el de Stanley. ¿y qué dice? Stanley. Pero creo que en Ah, su espacio dice Stanley Grossman. sí, en subespacios. Pero es lo mismo. Pero como un espacio vectorial es un En su subespacio, espacio. sí. Correcto. Entonces ya el compañero ya les adelantó dónde tienen que ir a buscar y cómo verificarlo y cómo buscar la demostración. Si es que existe, así adelantándome, como el compañero nos lo comentó, este no es. Y como no es, me gustaría que buscaran eh, un contraejemplo. Y este sí es, me gustaría que lo probaran. No tienen que probar los 10 axiomas, porque como son las mismas operaciones en los tres, todos los axiomas correspondientes a las operaciones lo van a cumplir. Entonces, ¿dónde tienen que enfocarse? Estas, por ejemplo, comparten el neutro. El neutro debe estar en ambos, porque es el mismo neutro, como es único. Correcto. Ahí habría que pensar, ¿verdad? Si, bueno, al ser dos conjuntos completamente disjuntos, ahí sí, pero al menos sí deberían tener elementos en común, ¿verdad? Y el común que van a tener es el neutro. Si ya ustedes toman dos espacios vectoriales que no tienen nada que ver, entonces ahí la cosa ya cambia. Porque al ser disjuntos, entonces ya no van a compartir el neutro, al menos tienen que compartir el neutro. Es más, ya me voy a ir a la otra página porque ya pensé otra cosa.
quiero que mediten y que revisen ese detalle. Así no, este es uno. Vamos a colocarle uno así. Y dos. Aquí creo que sin importar las operaciones que tomen, porque este conjunto solo está formado por el neutro, es un espacio vectorial. Este es el espacio nulo, con las operaciones obviamente definidas en el espacio vectorial, ¿verdad? Que la suma de, como solo hay un elemento, la suma de Tiene que ambos dar el mismo elemento. del mismo elemento y el producto de un escalar por este del mismo elemento es un espacio vectorial. Entonces, en su defecto, estas tienen el neutro, o sea, esto es igual al espacio nulo en su defecto, pero el neutro tiene que estar a fuerza. Entonces, solo me gustaría que leyeran un poquito, que buscaran un poquito de este y que trataran de indagar en estas dos. Ya les dije cuál no es y cuál sí es. Entonces, lo que tendrían que pensar es cómo asociarlo. Y en el libro, porque no dio chancecito, que se me hizo. Ay, estoy aquí, me acordé que estaba viendo otra cosa aquí. En la parte de espacios vectoriales, aquí salen un montón de ejemplos, varios ejemplos. Ejemplos de espacios vectoriales. Quiero que le den una revisada a la sección. El lunes le vamos a sacar resumen y vamos a ir usando notaciones para darle una revisada a esta sección. Cheque. Uy, 11 preguntas. ¿Por qué no abren su micrófono? Uh, uh. Cero sí, obligatorios en espacio vectorial, conmutativa, neutro sí. Ay, Jesús, se me fue el internet. Ave María. ¿Qué pasó? Y William, ¿qué se me hizo? Ya se fue. Aquí estoy, Lee, pero es que no me había fijado que era con la segunda operación que trabajaba ahí. Ya me enteré de lo que estaba haciendo. Ah, bueno, Sí, listo. era con la segunda operación del espacio. Sí, para la próxima, no me escriba el chat, hombre, díganme mejor. O alguien cuando mire que es que como usted mandó mensaje directo, solo yo lo miro. Sí, que Dale, listo. yo no me fijo en el chat, sino que hasta al final cuando voy a parar la grabación. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. No. Ah, pasen buen fin de semana entonces, se cuidan, nos vemos el lunes. Voy a parar la grabación.